bendiga a todos. Y déjame bajar un poquito esto. Hoy vamos a hablar del remanente escogido por Jehová. No por nadie, solamente de Jehová. Y yo quiero que quien se siente aquí que ha sido escogido por el Señor, que levanten la mano. Y todo aquel que se siente escogido por Jehová, denle un aplauso a Jehová. Se ha hablado mucho del tema del remanente, pero el Señor me lleva por otro lado, porque Él quiere que su remanente escogido por Él se mantenga firme, que permanezca hasta el día que Cristo venga por cada uno de nosotros. Y el remanente, como todos saben, es lo que queda, es el residuo. Y nosotros somos el residuo de Jehová, lo que Él escogió para Él, para nosotros trabajar para Él. Y vamos a ir a Daniel 12. Y primero vamos a leer del 1 al 2. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción, cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo algunos de los hijos de tu pueblo serán librados, todo aquello que se hayan inscrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otro para destrucción y vituperio eterno. Amén. Aquí el profeta Daniel nos hace una advertencia del final de los tiempos, pero también nos da una esperanza. Y aquí no habla de la esperanza en todo aquel que se someta al Señor. Y nos dice también nos dice la palabra algunos de los hijos de su pueblo. Y ese algunos somos nosotros, el remanente escogido por Dios. También nos habla aquí en esta parte lo que esté inscrito en el libro. O sea que todo aquel que ha confesado a Cristo está inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Pero el Señor quiere que nosotros permanezcamos inscritos en el libro de la vida. Porque el día que aceptamos al Señor es que empieza la obra en nosotros. Es que empieza el caminar de nosotros en Cristo. Pero tenemos que permanecer inscritos en ese libro. Y nos preguntamos, ¿y después que el Señor nos inscribe no puede borrar? Sí. Y se lo voy a decir porque dice en Éxodo 32:33. Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. O sea que el Señor nos insta en esta mañana que debemos permanecer, que debemos continuar trabajando para Él. Porque qué triste sería que nosotros testifiquemos a Cristo y que estemos viniendo a la iglesia todos los domingos y en todas las obras, pero que cuando Cristo venga por su iglesia no nos vayamos con Él. Por eso el Señor quiere que nosotros lo busquemos en espíritu y en verdad y que nos mantengamos firmes en Él. Y si vamos al capítulo 3, dice la palabra en el mismo Daniel 12, los que hayan hecho lo bueno y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los
los que hagan vencer a muchos resplandecerán intensamente y permanecerán como las estrellas infinitas en la eternidad. O sea que el Señor nos dice aquí en su palabra que el que haga lo bueno, y nosotros los que estamos en el Señor sabemos lo que es lo bueno. A nosotros nadie nos tiene que dar una lista que tú debes hacer, que no debes hacer, porque la palabra de Dios nos habla día tras día de cómo nosotros debemos actuar, de cómo nosotros debemos caminar, y nosotros sabemos lo que es lo bueno. Y dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces el Señor aquí nos está llamando a que nosotros debamos hacer lo bueno, y todos sabemos lo que es lo bueno, y si no lo sabemos, nada más no tenemos que ir a la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos instruye a cómo el Señor quiere que nosotros caminemos día tras día para llegar a ese día cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. También dice la palabra que los entendidos brillarán, y todo aquel, dice la palabra, que hagan vencer a muchos. Y que el Señor nos dice aquí a nosotros, que nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. El Señor nos habla aquí a nosotros, que nosotros tenemos que ayudar a otras personas a que vengan a los caminos de Dios, a que conozcan eso que nosotros hemos conocido, que ellos conozcan el amor verdadero, que ellos conozcan la libertad. A eso el Señor nos ha llamado. Y el Señor dice que brillaremos hasta la eternidad. Entonces nosotros, el trabajo de nosotros es traer almas para Cristo, hablarle del Señor para que ellos vengan y sean sanados, así como todos nosotros estamos sanos, porque el Señor nos ha sanado. El Señor nos ha reconstruido, nos ha transformado, porque no somos la misma persona de cuando antes que teníamos a Cristo en nuestro corazón y ahora cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si nosotros nos detenemos, aunque sea en una cosa, en un minuto, nos damos cuenta que el Señor ha hecho algo en nosotros, por mínimo que sea, pero lo ha hecho. Por más lo agradecido que seamos con el Señor y no queremos reconocerlo, el Señor ha obrado en nosotros porque Él nos llamó, Él nos escogió como su remanente escogido. ¿Cuántas personas nos vemos allá en la calle que todavía no conocen a Cristo? ¿Cuántas personas hay que no tienen al Señor en su corazón? Y nosotros lo tenemos porque Él nos llamó. Se agradó de nosotros, y nosotros por eso tenemos que sentirnos en agradecimiento en cada segundo, en cada minuto de nuestras vidas, porque el Señor nos miró, nos escogió de tantos millones y millones de personas, nos escogió para Él, para su obra, para que nosotros estemos inscritos en ese libro que nos da vida eterna. Y la vida eterna es para siempre, no la que nos ofrece este mundo que es temporal, sino la que Él nos da, que es la que nos da vida. Y luego dice Daniel 12, el 10, capítulo 10, versículo 10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados. Los pecadores procederán pecaminosamente y ninguno de los pecadores entenderán, pero aquellos que hagan lo bueno entenderán. O sea que el Señor vuelve y nos recarga que debemos hacer lo bueno,
Porque el que hace lo bueno está en el Señor. El que hace lo bueno conoce del Señor. Porque cuando nosotros dejamos de hacer todas esas cosas que hacíamos en el pasado y hacemos lo contrario, significa que estamos en el Señor, que conocemos del Señor, porque estamos haciendo lo bueno, lo que Él nos manda hacer. Y si nosotros hacemos lo bueno, entonces tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque cuando hacemos lo contrario a lo bueno, no tenemos al Señor en nuestro corazón. Amén. Y vamos ahora a ir a Mateo 24. Y vamos a leer el versículo 6, 7 y 8. Entonces escucharán calamidades y noticias de guerra. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero no es el fin todavía, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en distintos lugares habrá hambre, plagas y terremoto. Pero todas estas cosas serán el principio de dolor. Y el Señor aquí nos dice que no se turbe nuestro corazón por lo que estemos viendo que está pasando en el mundo. Porque si nosotros nos mantenemos en el Señor, permanecemos en el Señor y hacemos todo aquello que el Señor nos está mandando a hacer, no tenemos por qué temer. No hay que temer. Nuestro corazón entra en paz. El mundo se puede estar acabando, pero eso es el mundo. Esos son los que no tienen a Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que Él nos ha escogido, no entramos en turbulencia. Nuestro corazón entra en paz porque confiamos en Jehová, en el que nos escogió. No estamos confiando en cualquier cosa, en Él. El que lo puede todo, el que nos libra de cualquier cosa. Y cuando habla del principio de dolor, eso me recuerda en Jeremías 30, donde habla la mujer cuando va a dar a luz. Esos dolores que todas las mujeres que estamos aquí, que han tenido hijos, saben lo que es un dolor. Y si no tienen un sobrino, porque eso es así. Pero saben lo que es un dolor. Y cuando comienza el dolor, antes de uno tener el niño o la criatura que uno empieza, ese dolor empieza leve y luego va incrementando. Y poco a poco va avanzando el dolor más y más, hasta que llega esa criatura deseada, esperada. Así también nosotros vamos a tener dolores de parto antes de la llegada de Cristo. Por eso el Señor nos manda, porque el Señor sabe que va a haber dolor, pero el Señor nos manda a permanecer. El Señor nos manda a no turbarnos por lo que se nos presenta, porque mientras estemos en el mundo vamos a padecer. Porque el Señor nos lo dijo, que íbamos a padecer, pero que nos mantuviéramos firmes en Él hasta que Cristo venga por su iglesia. Y esa iglesia somos nosotros, porque nosotros fuimos y somos, no fuimos, somos los escogidos de Jehová. Y quiero compartir algo con ustedes, que ya lo compartí con mi amada pastora. En esta semana, cuando el Señor me dio este tema, me lo dio varios meses atrás para esta iglesia. Pero yo estaba calladita.
Porque no entendí el por qué el Señor me quería hablar de eso. O sea, aquí se ha predicado de eso. El pastor Ramón predicó eso excelentemente. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es? La pastora me dice, quiero que predique aquí en la iglesia. Yo venía a recibir, no a trabajar. Pero bueno, si el Señor lo dice, hay que obedecer, ¿verdad? Entonces yo me aparto para el Señor. Y ahí entendí el por qué Él me trajo a hablar de este tema, como se titula en Daniel 12, el final de los tiempos. Pero el Señor me dice, el tema que tú vas a predicar es el remanente escogido por Jehová. Y le digo yo, Señor, pero ¿y cómo es? ¿Es final de tiempo o es el remanente? Pero me aparté para el Señor. Y el Señor me dio una visión y me la dio para esta iglesia. Y es que si leemos en Jeremías 17, dice la palabra, también puse sobre ustedes centinelas para que dijeran, presten atención al sonido de la trompeta. Sin embargo, ustedes dijeron, no prestaremos atención. Cuando el Señor me da esa palabra, luego me da una visión. Porque no sé si todos, pero yo considero que la mayoría, como yo le decía a la pastora, creemos que el día que Cristo venga, con el sonido de trompeta, como dice la palabra, como que nos van a poner la trompeta en los oídos, y que ahí es que vamos a ver que es la trompeta. Pero el Señor no me llevó así. Y el Señor, cuando me llevó, la trompeta sonaba como un sonido lejos, pero que yo lo escuchaba de lejos, ese sonido, y yo decía, este es el toque de la trompeta, Señor. Y el Señor me dice, sí, ese es el toque de la trompeta. Un sonido lejos y suave, pero que no todos lo van a poder oír. El que lo va a poder oír, el que permanezca en el Señor, el que esté en comunión con el Señor, va a poder oír ese sonido. Y hermanos, así como ese día yo quedé un día completo desubicada, porque yo tenía otra imagen de lo que era el toque de la trompeta. Y yo nada más era así, que quería mantenerme así para escuchar eso que yo había escuchado como el Señor me lo había presentado. Y eso significa que nosotros debemos estar en alerta, que debemos de estar vigilando a todo tiempo, que esas vasijas que fueron llenas en ese retiro tienen que permanecer llenas. Esas vasijas no se pueden agotar, porque tenemos que estar llenos del Señor para cuando Él venga nos encuentre posicionado, para que cuando Él venga nosotros podamos escuchar que viene Cristo por su iglesia, que viene por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que mantenernos enfocados. No enfocado en la cosa del mundo, no. Enfocado en lo que el Señor quiere de nosotros. Porque algo que debemos de saber es que si el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, no es para que estemos en una banca, ni para que juguemos el papel de cristiano, no. Si el Señor nos llamó y nos escogió, es porque Él quiere algo con nosotros. A algo nos llamó el Señor, a trabajar para Él. Porque el Señor se fijó en cada uno de nosotros. El Señor vio lo que tenía en tu corazón. El Señor sabe de lo que tú eres capaz que puede hacer. Y el Señor demanda de nosotros que demos más. Nosotros no ponemos límite, pero el Señor demanda que nosotros le entreguemos todo. No es una cuarta parte, ni la 75 ni 85%, todo. No el 99 tampoco, el 100% el Señor quiere de nosotros. Amén. O sea que debemos
de estar en alerta. No nos podemos distraer, estar distraído por ahí, en las cosas del mundo, en los videos que ponen en YouTube, porque a mí me llegan, y si es fácil uno desviarse y decir, ay, dame ponerme a esto. No. ¿Por qué? Porque tenemos que estar concentrados en lo que el Señor quiere de nosotros. Tenemos que estar, nuestra mente, ustedes ven como, yo no sé si a los caballos, que le ponen una cosa así. Ajá. Para que estén nada más así, nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo, en el Señor, haciendo la obra para Él y por Él. Porque Él es el único que a nosotros nos va a dar salvación. Tenemos que dejar todo listo, claro, con las familias, con los hijos, con los esposos, pero hay que vencer. Porque ellos no nos van a dar la salvación. Y hay veces, muchas veces, que nosotros dejamos de hacer cosas para el Señor porque se nos presentan obstáculos. Pero nosotros, en medio de esos obstáculos, venimos, clamamos al Señor, que sea Él que rompa todo eso, que no nos deja avanzar. Para nosotros entonces seguir avanzando en el Señor, porque Él lo hace. El Señor dice que le pidan y que Él le da. Entonces, ¿a quién le tenemos que pedir? A Él, que quite todas esas barreras, que quite todas esas piedras que no nos dejan avanzar. Y algo que por último, que esta madrugada vi en Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí un portentoso voz, como el de la trompeta, que decía, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Y qué dice la palabra? Y si más adelante, en Apocalipsis 4, también nos habla con una voz como de trompetas. O sea, que cuando Cristo venga por su iglesia, va a ser una voz como de trompeta. O sea que nosotros tenemos que tener nuestros oídos firmes, escuchando lo que viene de Dios, para nosotros oír esa voz, porque viene como voz de trompeta. Amén. Doce, 13. Aquí. Amén. Luego dice en Mateo, vamos a seguir en Mateo 24, pero el versículo 12. Y hay, a causa del aumento de la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. O sea que el Señor aquí nos da una promesa, como en todas las promesas que Él nos da, que Él la cumple. Que si perseveramos, vamos a llegar hasta el fin. Pero nosotros tenemos que persistir en la fe. Tenemos que mantenernos firmes, como dije anteriormente. Porque solamente el que vence puede resistir todo lo que se acontecina siempre en el mundo, o lo que va a venir, porque dicen que al final de los tiempos las cosas se pondrán peores, los dolores serán más fuertes. Pero si nosotros estamos en Cristo y resistimos y permanecemos y hacemos a lo que Él nos ha llamado, nosotros vamos a poder resistir todo eso que se avecina. Amén. Que el Señor le bendiga a todos.